Muy buenos días, hoy les voy a hablar sobre la temperatura y la presión atmosférica. Mi nombre es Santiago Rodríguez, de primer año, sección B, y espero que les guste esta exposición. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. Toda sustancia en determinado estado de agregación, sólido, líquido o gas, está constituido por moléculas que se encuentran en continuo movimiento. La suma de las energías de todas las moléculas del cuerpo se conoce como energía térmica, y la temperatura es la medida de esa energía promedio o la propiedad que fija el sentido del flujo del calor. A continuación podemos observar algunas imágenes referentes al tema. También, si buscamos temperatura en Google, podemos ver la temperatura que hay exactamente el día de hoy. Podemos ver que hace 33 grados. ¿Qué es el termómetro? El termómetro es el que utilizamos para medir la temperatura. El más habitual tiene una forma alargada y mediante el proceso termoeléctrico permite la rápida consulta de los datos a través de una pantalla digital. El más tradicional, prohibido en algunos lugares por ser contaminante, consiste en un tubo capilar de vidrio cerrado y terminando en un pequeño depósito que contiene una cierta cantidad de mercurio o alcohol, el cual se dilata al aumentar la temperatura o se contrae a disminuir, cuyas variaciones de volumen se leen en una escala graduada. A continuación podemos observar algunas imágenes sobre termómetros. Tipos de termómetro. Entre los tipos de termómetro tenemos el termómetro clínico, el termómetro máximo y el termómetro mínimo. Los termómetros clínicos son los utilizados para medir la temperatura corporal. Los hay tradicionales de mercurio y digitales, teniendo en estos últimos algunas ventajas adicionales, como su fácil lectura y respuesta rápida, memoria y en algunos modelos alarma vibrante. Termómetros máximos. Termómetro que registra el valor más alto de temperatura alcanzado durante un intervalo de tiempo, por ejemplo, un día. El termómetro de máxima, típico y simple, es un termómetro de mercurio por un estrangulamiento en el tubo capilar a la salida del depósito, que impide que el mercurio regrese de nuevo a él. Al descender la temperatura cuando se mantiene prácticamente horizontal o ligeramente inclinado hacia dicho depósito, rompiéndose la columna de mercurio por el estrangulamiento. Termómetro de mínimo. Termómetro que registra el valor más bajo de temperatura alcanzado durante un intervalo de tiempo, por ejemplo, el día. El termómetro de mínimo más usual es el termómetro de alcohol incoloro, que tiene un índice de vidrio o metálico de color oscuro y muy ligero. Este índice se desplaza libremente por el líquido sin llegar a emerger debido a la tensión superficial. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica, también conocida como barométrica, es la que provoca el peso de la masa del aire que está actuando sobre la Tierra. Este valor será mayor o menor en función a la altitud a la que nos encontremos con referencia al punto más bajo, considerado que suele ser el nivel del mar. Pero también se ve influenciado por algunos efectos atmosféricos producidos por la circulación de corrientes de aire cálido o frío. A continuación podemos ver una imagen que representa la presión atmosférica. ¿Qué es el barómetro? El barómetro es un instrumento que utilizamos para medir la presión atmosférica. El más común mide las variaciones en la presión atmosférica por las deformaciones que experimenta una cajita metálica de tapa flexible, en cuyo exterior se ha hecho el vacío. A continuación podemos observar un ejemplo de barómetro. Tipos de barómetro. Entre los tipos de barómetro tenemos el barómetro de mercurio, el barómetro aneroide, el barómetro de mercurio. El barómetro de mercurio mide la presión atmosférica mediante la medida de la altura de una columna de mercurio. El barómetro aneroide, instrumento que mide la presión atmosférica utilizando una serie de cápsulas aneroides.
que varían de forma como consecuencia de las oscilaciones que experimenta la presión exterior que se ejerce sobre dicha cápsula. Otros tipos de barómetro serían altímetro barométricos y barómetro de Fortin. El altímetro barométrico, el funcionamiento del altímetro barométrico está basado en los cambios del volumen que experimenta una cápsula cerrada, conteniendo gas a cierta presión, que son medidos mediante un mecanismo que traduce esos cambios en medidas de altitud, con respecto a una presión que se ha reglado mediante el sistema de reglaje. El barómetro de Fortin se compone de un tubo torricelliano que se introduce en el mercurio conteniendo en una cubeta de vidrio en forma tubular provista de una base de piel de gamo cuya forma puede ser modificada por medio de un tornillo que se apoya en la punta de un pequeño como de marfil. Despedida. Espero que les haya gustado mucho esta exposición sobre la temperatura y la presión atmosférica. Este ha sido mi proyecto laboratorio de segundo laxo. Hasta la próxima.